Bueno, buenas tardes. Yo soy Antonio Derani, les agradezco la presencia. Les pido perdón si les molesto con mi portuñol, pero mi español no está tan bueno así. Entonces, si tienen alguna duda, después me pregunta, por favor. La idea para hoy, yo soy de General Electric y de la parte de Bentley Nevada. Bentley Nevada es la parte de GE que trabaja con la parte de mantenimiento, toda la parte de condición, de monitoreo, de diagnóstico y de mantenimiento. Suministramos para todas las empresas, no solamente para GE. Bentley es dentro de GE, pero trabajamos con todo, ¿no? Yo voy a poner aquí un poquito más adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar de algunas herramientas para ahorro en mantenimiento predictivo, ¿no? Nosotros hoy trabajamos de una forma haciendo buenas cosas, pero teniendo no muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con la parte mucho de trabajo y mucho de mantenimiento, pero no aplicamos mucho tiempo para la parte de colección de datos, de análisis de datos y de decisión. O sea, ponemos mucha plata, ponemos mucho recurso en una parte que a veces no nos aumenta la disponibilidad. ¿Sí? Eso es común. O sea, hacemos buenas cosas, pero no nos da resultado. Hoy hay herramientas que nos permiten trabajar con los datos que tenemos de forma a gastar más tiempo colectando, analizando y decidiendo do que efectuando el mantenimiento, do que efectuando el trabajo. Entonces, trabajando de una forma un poco más inteligente, un poco más metódica, un poco con más procedimiento, es posible aumentar la disponibilidad. Hoy hablamos mucho de Big Data, mucho de mucha información que se colecta, pero no tenemos un procedimiento estructurado, todavía no se tiene mucha estructura para trabajar con estos datos. Entonces tenemos muchos datos, pero no se sabe cómo trabajar. La idea ahora es mostrarnos algunas de las herramientas que se puede utilizar para transformar los datos que tenemos, todos los datos que buscamos, todos los sensores que tenemos en las máquinas, transformar estos datos en información que se puede utilizar y que se puede usar para aumentar la disponibilidad. ¿Okay? Bueno, vamos a mirar una arquitectura típica de monitoreo. Cuando miramos una arquitectura típica, esa arquitectura es de Bentley, porque yo soy de Bentley, ¿ok? Pero no es necesario que sea de Bentley. Lo que voy a hablar ahora se aplica para todo, ¿ok? Estoy dando ejemplo de Bentley, obvio, porque yo soy de Bentley, pero se utiliza para todo. Nosotros tenemos una arquitectura de monitoreo que normalmente tenemos equipos de protección y monitoreo de máquinas críticas. ¿Por qué? Porque máquinas críticas usualmente requieren protección y monitoreo. ¿Sí? Normalmente, si estamos hablando del mercado de oil y gas, de aceite y gas, el mercado de aceite y gas normalmente tiene la API 670 y la API 670 le pide, tiene que tener un equipo de monitoreo y protección. Otros mercados, por ejemplo, generación de energía también, pero otro mercado, minerías, otro mercado como química, como ingenios, como papel, a veces puede o no puede tener protección, pero máquinas críticas normalmente se requiere un monitoreo continuo, un monitoreo online. Cuando nosotros hablamos de máquinas de menor criticidad, creo que perdemos. Hola. Hola. Bueno, no sé si me escuchan. Bueno, cuando hablamos de máquinas de menor criticidad, ¿me escuchan ahí atrás? ¿Está bien? Ok. Bueno, cuando hablamos de máquinas de menor criticidad, lo que se usa es colección portátil, ¿cierto? Entonces, tenemos los dos. Tenemos la parte de conexión, déjame poner ahí. Tenemos la parte de, mira, sí. ¿Fue? A ver. Aquí. Ok. Hola. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablamos de monitoreo, nosotros tenemos monitoreo continuo para máquinas críticas, monitoreo
por colección portátil, o sea, monitoreo offline para las máquinas de menor criticidad y para las máquinas de mediana criticidad dentro de una planta. Nosotros tenemos otras tecnologías que nos ayudan. Por ejemplo, tecnologías de monitoreo continuo, pero barrido, por escaneo, ¿no? O tecnologías por monitoreo de vibración, monitoreo de temperatura, de presión, de forma inalámbrica, que también son de forma barrida. Y tenemos otras tecnologías, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, una planta de generación de poder. Está un poco malo eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Una planta de generación de poder tenemos acá, por ejemplo, para las máquinas principales. Podemos tener, está un poco malo, pero si está aquí, bueno, ok, perdón. Para generación de poder tenemos, está un poco bajo. Déjame. Bueno, no sé si me escuchan, voy a hablar así, está más fácil. Para generación de poder tenemos, por ejemplo, para las turbinas a gas tenemos un equipo de protección, ¿sí? Para bombas de circulación tenemos un equipo de protección con una robustez un poco menor. ¿Por qué? Porque son máquinas más sencillas, entonces son menor cantidad de puntos, menor cantidad de comunicaciones, ¿sí? Para la turbina a vapor, que normalmente es una máquina que tiene muchos puntos, que tiene mucha información, normalmente tenemos un equipo de protección y monitoreo más robusto, con muchas entradas, muchos puntos. Cuando hablamos de bomba de circulación, de torre de enfriamiento y otros equipos, tenemos equipos de monitoreo por barrido. O sea, son equipos que tienen un costo más bajo, que tienen una frecuencia de adquisición de datos más baja también, pero son adecuados para este tipo de máquina, ¿no? Y para todo el tipo de todas las otras máquinas tenemos ¿qué? Tenemos colección portátil, ¿cierto? Bueno, y tenemos para monitorar todo eso un software de monitoreo, o sea, la información va a monitoreo para que se pueda analizar y hacer un diagnóstico, hacer una consulta del problema que está con los equipos, con los máquinas. Sí, gracias. Bueno, então vamos mirar agora un sistema de análisis diagnóstico. Lo que debe tener un sistema de análisis y diagnóstico. Bueno, cuando nosotros hablamos de análisis diagnóstico, nosotros estamos hablando desta parte de la curva de falla potencial y falla real. Nosotros miramos ahí fuera, hay cómo trabajar en la forma proactiva y la forma predictiva, ¿sí? Cuando hablamos de un software de monitoreo, usualmente estamos trabajando en la parte predictiva, ¿sí? Y la idea de un software de monitoreo y diagnóstico es que nosotros consigamos detectar una falla de una forma precoce, de una forma muy anticipada quanto a la falla real, ¿sí? Entonces la idea es tener equipos que envían la información al software y en el software podemos detectar con mucha anticipación para que nos dé tiempo para agir, para hacer una acción antes de llegar a una falla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un software de análisis diagnóstico, lo que debe tener comunicación con los equipos de monitoreo de vibración y temperatura, o sea, que hacen la colección de datos, la adquisición de datos, ¿sí? Debe estar almacenado acá. El software también debe tener una forma de recibir datos de otros sistemas, por ejemplo, un sistema de control, un DCS, un PLC. ¿Por qué? Porque mucha parte de la información necesaria para que se pueda detectar una falla, para que se pueda hacer un diagnóstico, están en esos sistemas, ¿sí? Otro punto, nosotros tenemos que tener
recepción de datos de otros sistemas. Por ejemplo, si yo hago una colección de aceite, envío a un laboratorio y el laboratorio me hace una cromatografía, una espectrometría y me da un reporte de la calidad del aceite. Esta calidad del aceite yo tengo que ser posible poner en un software de análisis diagnóstico. ¿Por qué? Porque esos valores son correlacionados. Yo correlaciono los datos de vibración con los datos de calidad del aceite. Entonces, si uno solo mira datos de vibración, es la misma cosa que un médico que solo mira temperatura, pero no mira los datos de sangre, por ejemplo. O sea, para un médico tener un diagnóstico de una persona, tiene que correlacionar informaciones del paciente. Y de la misma forma, para nosotros podermos correlacionar un problema en una máquina, tenemos que correlacionar distintas fuentes de datos. Entonces, el software tiene que tener esa capacidad de recibir datos de otros sistemas, ¿sí? Debe tener protocolos específicos para eso. Tenemos también recibimiento de otros datos, por ejemplo, de descargas parciales, de humedad y composición de aceite, de corrosión, ¿sí? Una vez que yo tengo esta información, ¿sí? La primera cosa es yo poder hacer un análisis manual, un diagnóstico manual. Yo tener un experto y ese experto mirando las curvas, mirando la forma de onda, mirando los datos, mirando tendencias, mirando todo, mirando espectro, poder hacer un análisis manual, ¿sí? Pero para eso yo necesito de un experto. Entonces son dos cosas: tener una herramienta propia, máquinas propias, equipos propios para adquirir los datos. Y ahora nosotros estamos hablando del segundo pilar. El segundo pilar es personas, una persona que sea experta, ¿sí? Pero yo puedo también tener, condiciones de hacer un monitoreo remoto. Normalmente nosotros estamos hablando de distintas plantas. Nosotros a veces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de Pluspetrol. Pluspetrol tiene estaciones de compresión de gas que están en la jungla, ¿no? Entonces son lugares, son sitios de difícil acceso. Es difícil que yo tenga un experto en esas plantas. Entonces yo tengo que darle una capacidad de desde Lima yo acceder a una planta que está lejos, que está en la Amazonia, ahí está muy lejos, y desde Lima yo acceder los datos y hacer un diagnóstico. Entonces, una herramienta de diagnóstico debe tener esa posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es tener herramientas de diagnóstico automático. Nosotros aquí hablamos de diagnóstico manual. Diagnóstico manual, el experto mirando la pantalla y mira lo que tiene que hacer. Pero si yo consigo trabajar con los datos, si yo tengo esos datos almacenados en esa herramienta, y si yo tengo herramientas expertas que consiguen trabajar con esos datos en alto nivel, de una manera más avanzada, yo consigo hacer diagnóstico automático, ¿sí? Y tener notificaciones, por ejemplo, enviar un correo electrónico, enviar un SMS, tal vez un WhatsApp, una cosa así, para que avise a mi usuario de que determinada máquina está mala, ¿no? Y el último que nosotros tenemos que tener es formas de comunicarnos con otros sistemas. Por ejemplo, yo tener una conexión de un software de monitoreo con un Meridian, con un SAP, con un Máximo, o sea, con un sistema de mantenimiento, de gerenciamiento de mantenimiento, un CMMS, ¿ok? Bueno, vamos a mirar un estudio de caso, cómo se usa una herramienta de este tipo, ¿no? Este caso es un caso que tiene la revista Orbit, una revista que Bentley publica, ¿no? Eso está en la internet. Después me envía un correo electrónico, yo voy a darle la dirección, si quieren que le envíe la dirección para acceder. Pero este es una turbina a gas en una planta de generación de poder que está en Holanda, ¿no? Y hubo un daño en la turbina, un daño de estal, ¿sí? Y es muy interesante porque lo que ocurre es que la vibración estaba en un determinado nivel, ¿sí? Y la vibración bajó. La vibración bajó, quedó baja, ¿sí? Y después, de forma súbita, aumentó.
Cuando la vibración aumentó, ¿sí? Cuando la vibración fue para arriba, ¿sí? Los técnicos de la planta llamaron, porque tenían un contrato para monitoreo remoto, ¿no? Entonces llamaron los expertos y los expertos accedieron remotamente y analizaron los datos y determinaron que había alguna pérdida de alguno de los alabes. Alabes son blades, ¿no? Los blades de la turbina, ¿no? Y había una pérdida, o sea, estavam se rompendo. É interessante, para quem conhece vibração, ¿sí? É muito curioso, porque a vibração bajou. Lo que ocorre é, quando se perdeu o primeiro blade, a máquina, o eje, se autobalanceou. Então, houve um decréscimo de vibração. ¿Sí? Este decréscimo de vibração não era benigno. O sea, muchos, muy bueno, la vibración está bajando en mi máquina, estoy muy feliz, estoy contento con eso, porque mi máquina se autobalancea sola, ¿no? Pero en la verdad no. La verdad es que estaba se perdiendo por una fractura, por una fisura, por una fadiga, estaba se perdiendo los alabes, ¿sí? Entonces se perdió un alabe acá, pero la misma fractura hizo perder un otro alabe. En la verdad fueron tres, ¿sí? Quien mira los casos tiene toda la descripción, ¿no? Pero foi muito interessante, porque se não tuviera uma ferramenta deste tipo, não seria possível detectar. Então, o dano poderia ser muito maior, não? E o interessante é que, depois deste exemplo, ¿sí? Foi detectado que se poderia, porque os técnicos chamaram quando estava aqui, ou seja, a vibração aumentou. Aí foi quando se parou a máquina, ou seja, quando se para a máquina, a vibração aumenta porque se passa em la crítica, não? E depois se parou a máquina, puso em slow roll e se parou a máquina, não? Pero foi detectado que com os dados teria sido possível detectar a falha acá. Quando um operador de um DCS, quando mira esses dados, não ia detectar, se nós usáramos o que nós chamamos de região de aceitação, plots de região de aceitação, onde está o vetor de vibração, poderíamos ter detectado com mais antecipação, ok? E aí se foi implementado esses vetores, então se está trabalhando nesses vetores, ou seja, se há decréscimo de vibração agora e se sale da região, vai se dar um trip, vai se dar não trip, vai se dar uma chamada para o mantenimento, ok? Este é um exemplo de como um sistema de análise e diagnóstico le pode auxiliar a detectar uma falha, pero em la parte predictiva. Depois, déjame averiguar. Depois temos a parte proativa. Para a parte proativa, nós pensamos da seguinte forma, não? Nós trabalhamos muito acá com análise e diagnóstico em la parte predictiva. Pero seria possível implementar ferramentas que nos possibilite trabalhar antes que ocorra uma falha, ou seja, antes que ocorra um ponto potencial de falha, ¿sí? Então, se isso é uma ferramenta, nossa ferramenta se chama Smart Signal, pero um exemplo desta ferramenta que se pode fazer é, normalmente, o monitoreo convencional, como se trabalha? Se trabalha com set points, não? Então, nós temos um nível de alarma, ou seja, alarme high, sí, H e HH, uma coisa assim, e temos um sensor, ¿sí? Quando o sensor alcança um set point, nós damos o trip, ou nós damos uma alarma, sim? Essa é a forma convencional. E aí me perguntam, quem define este nível? Este nível é definido ou por uma especificação do fabricante da máquina, ou por la experiência do operador, sim? Ou por los modos de operação. Sí, pero essa é uma forma convencional de trabalhar. E isso todo lo trabalha assim, trabalha em DCS dessa forma, trabalha com análise, na ferramenta de análise, sim. Pero uma ideia de trabalhar
trabajando los datos es tener una herramienta que compare determinado dato con los otros datos de la planta. O sea, si nosotros hablamos que nosotros tenemos una cantidad muy grande de sensores hoy en día, y estamos adquisitando esses dados e almacenando em um historiador ou almacenando em um DCS para fazer uma tendência, por que não sacar esses dados e poner em uma ferramenta de inteligência artificial, uma ferramenta experta, que haga a análise de los dados não solamente de forma individual, pero de forma coordenada e de forma automática? O ser humano não tem capacidade de fazer isso, porque quando miramos, se vocês vão nas suas plantas, quantos pontos tem seus DCS, seu sistema de controle? Mais de 2.000, 3.000, 5.000 pontos. Ou seja, é impossível para uma pessoa, para um operador, para um experto, mirar todos esses pontos e saber correlacionar que um decréscimo de uma variável e um aumento de outra variável é um indicativo de um princípio de falha. Então, a ideia é ter uma ferramenta computadorizada que lhe permita não trabalhar com um trip solamente, pero trabalhar nós sabemos que, por exemplo, neste caso, não, sabemos que a posição axial de determinada máquina deve estar relacionada com a pressão de gás, deve estar relacionada com a velocidade, e deve estar relacionada com a temperatura do corrinete, não? Então, se esta relação deixa de existir, é um indicativo que há um problema de alguma forma em la máquina, ¿sí? E isso lo hace a herramienta hace essa comparação. Então, me dá mais antecipação para detectar uma falha. E não é detectar uma falha, pero detectar uma possível causa de uma falha. Nós vamos trabalhar nesta faja de la curva, não? Ou seja, evitar que isso chegue a uma falha potencial. Ok? E aqui como estamos? Aqui creio que... foi. Perfeito. Ok. Como trabalhamos com isso? Como funciona uma ferramenta desse tipo? ¿Sí? Esta ferramenta trabalha com um modelo que se chama Similarity Based Modeling, ou seja, modelo basado em similaridade. ¿Sí? A ideia é que se hacen modelos de la planta, sí, pero são modelos complejos, e esses modelos sabem as correlações entre as variáveis. Então, quando há um acréscimo em determinada variável e um decréscimo em outra variável que não é esperado de acordo com o modelo, a ideia é que se haga um diagnóstico indicando onde estão as diferenças. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho em azul lo esperado e em verde el real. Então, quando há uma diferença, a própria ferramenta lhe diz: há um problema. ¿Sí? A ferramenta não tem como saber que tipo de problema é. Não há como saber. A ferramenta lhe diz: de acordo com o esperado, sua planta não está operando fora do modelo. Porque você tem um modelo, e se sua planta opera fora do modelo, é um indicativo de um problema. Aí cabe a seus expertos, a seus especialistas, mirarem a planta e saber o que está ocorrendo. Então, por exemplo, aqui temos um equipo de proteção que manda dados a um DCS, o DCS manda dados a um historiador, nós temos um espejo desse historiador e mandamos a ferramenta. ¿Sí? Quando há um aviso, um analista vai mirar, ok, há uma diferença, há um problema. Não? O que hace então é buscar em el sistema de análise diagnóstico que nós miramos antes para fazer uma análise, um diagnóstico aprofundado. Então, a ideia desta ferramenta é detectar a falha, ou seja, detectar a possível falha. E a ideia desta ferramenta é auxiliar no diagnóstico. Ok? Bueno,
Mucha gente pregunta, ¿cómo se hace ese modelo? Ese modelo es una forma muy interesante, ¿no? Nosotros cuando miramos inteligencia artificial, cuando miramos modelamiento, hay muchas técnicas. Una de las técnicas es por curve fitting, o sea, nosotros hacemos una interpolación, ¿sí? La interpolación es interesante cuando nosotros tenemos pocas variables, cuando el sistema no es tan complejo. El punto es que cuando el sistema se queda más complejo, es muy difícil encontrar una ecuación para determinar el comportamiento de una variable. Entonces nosotros tenemos que ir a otras herramientas. Una herramienta que es muy conocida es la tecnología fuzzy, no fuzzy logic, esas cosas, ¿no? Pero la que nosotros usamos es una tecnología que se llama reconstrucción de padrón. Nosotros tenemos padrões, ¿sí? Vetores, o sea, en ese determinado momento de la planta, el sensor estaba en esta posición, ese sensor estaba en esa posición, ese estaba en esa, entonces yo tengo un vector, ¿sí? Aquí yo tengo un otro vector, aquí yo tengo un otro vector, o sea, yo tengo varios vectores. Esos vectores que son ilimitados, ¿no? Aquí hay 1000, 2000, 3000 puntos, ¿no? Esos vectores me generan, por software, me generan los padrones. Y esos padrones, esos patterns, son lo que la herramienta va a utilizar para detectar un desvío. Entonces, es una idea sencilla, pero es una idea que tiene mucho poder, porque con esta información usted puede detectar una diferencia, y la diferencia va a permitir con que envíe un experto, con que envíe un mecánico, un eléctrico, alguien de mantenimiento para mirar lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Perdón. Ah, sí, ya está. Bueno, aquí solo para terminar, nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? De un estudio de caso donde tenemos que la solución detectó un aumento de una temperatura de una bomba, ¿sí? Que estaba en 43 grados y subió a 52 grados, ¿no? Mira, si ustedes conocen temperatura de corrinete de bomba, ¿no? Va a saber que 52 grados no es nada, no es algo para se dar un trip, no es algo para se dar un alarme, pero lo que ocurre es que la temperatura esperada debería estar aquí, pero el punto es que la temperatura aumentó y el software sabía que no hubo razón para tener ese acréscimo. ¿Por qué? Porque la corriente de motor, la temperatura ambiente y la temperatura en los otros corrinetes no cambiaron. Entonces, la herramienta sabía, esa temperatura, esa diferencia, no es normal, no es natural. Entonces, la persona, el analista, solamente miró eso, el analista no conoce la planta, el analista solo mira la herramienta. Mira y habló, usted tiene un problema en esta temperatura de esta bomba, va a mirar lo que es. Cuando se fue a mirar, había un flujo de agua de resfriamiento reducido para el corrinete. O sea, en algún momento, este flujo de agua de resfriamiento iba a causar un problema en el corrinete. Entonces, arreglando esta falla, fue posible evitar el problema en el corrinete. Entonces, es la idea de nosotros trabajarmos. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Es la idea de nosotros trabajarmos nesta faja de la curva o en esta banda de la curva, ¿no? Bueno, creo que ya acabó mi tiempo. Aquí solo voy al final para... Voy a poner aquí aquí está. Aquí tiene mi correo electrónico y mi teléfono. Si tiene alguna duda, después me procuren. Gracias.